Cuando quieras, Javier. Bueno, vamos a ver, mirad. Primero quería hablaros de por qué hablar de la utilidad de las emociones, ¿vale? Algunos me conocéis, otros no, pero imparto talleres de inteligencia emocional y mindfulness en los institutos. Y llevo como 4 años en el instituto de aquí y bueno, pues yo les hablo pues de todo lo que estáis viendo, que ya hablamos nosotros en Hemoconciencia, de lo que son las emociones, de la inteligencia emocional. Y la verdad es que los chavales te preguntan un montón, pero es cierto que ellos como que son el mejor filtro. Yo es de lo que más aprendo de ellos, ¿no? Y al final pues mucha inteligencia emocional, cómo gestionarla, pero al final ellos nos decían, pero están ahí, tienen una utilidad, ¿no? Pues será para algo. Y en base a eso, pues decidimos pues, hablar sobre qué utilidad tienen verdaderamente las emociones, ¿de acuerdo? Y cómo nos influyen como ser humano y lo importante que son en nuestra vida. Perdona Javiera, perdona que me interrumpa, pero desde el principio parece que el problema lo tienen varias personas, pero no se escucha bien. ¿Sí? Es verdad que se escucha como entrecortadillo. Se va escuchando entrecortado, no se entiende. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora se está escuchando bien, por ejemplo. ¿Ahora bien? Ahora bien. Ahora es bien. ¿Sí? Ahora sí, vale. ahora sí. Vale. Ahora sí. Ok, bien, ok. ¿Será que había algún de estos por ahí? Bueno, era simplemente presentarme, como he dicho, y intentar explicar y dar luz a lo que son la utilidad de las emociones, porque, bueno, más adelante lo veréis, hay como mucha confusión, ¿de acuerdo? Bueno, pásame la diapositiva, Miguel, por favor, y empezamos. Espérate, a ver, Javier, voy a dejar abierto mi micro porque no sé por qué, parece que cuando está abierto mi micro... ¿Cierras? No lo voy a cerrar porque, ya te digo, parece que cuando yo cierro mi micro empieza como a entrecortarse el tuyo, ¿vale? Voy a dejar abierto el mío, te paso la diapositiva y tú sigue hablando a ver qué pasa. Vale, ok. Bueno, lo primero es, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones físicas, como aquí os pone, psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos que el individuo pues, percibe en lugares, personas, sucesos, recuerdos. Al final es lo que nosotros percibimos con los estímulos externos. ¿De acuerdo? Pasa la diapositiva. Voy a tener que estar diciéndole que pase la diapositiva porque yo no puedo hacerlo. Es importante aclarar que esas emociones tienen una función. Como os decía antes, en lo que hablaba, que los chavales me preguntaban, bueno, si existen, tienen una función, están para algo, ¿no? Pues tienen principalmente 3 funciones. Una es la adaptativa. Cada emoción tiene su propia utilidad. Por ejemplo, un miedo, no hay emociones buenas, ya lo hemos dicho alguna vez, no hay emociones buenas ni malas. Nosotros en Hemoconciencia sí hablamos de emociones adaptativas o no adaptativas, pero más bien en qué se convierten esas emociones, pueden convertirse. Desde mi punto de vista creo que todas las emociones son adaptativas, pero en un momento dado pueden convertirse en no adaptativas. Esa función, la primera, la adaptativa, quiere decir que un miedo, por ejemplo, es súper necesario para transitar un duelo o una pérdida. Por ejemplo, la rabia es necesaria ¿para qué? Para poner límites, porque si no a los demás, nosotros necesitamos, por ejemplo, poner límites. Necesitamos cierto nivel de rabia para hacerlo. Antes he hablado del miedo para transitar un duelo, sería la tristeza, el miedo sería para protegerte. El asco funciona a nivel de produce rechazo contra cosas que son desagradables, ¿no? Eso son, digamos, la función adaptativa que tienen todas las emociones. La siguiente función, pásame la diapositiva, Miguel, sería una función motivacional. ¿Eso qué significa?
da energía a nuestra conducta. Nosotros necesitamos de las emociones para realizar una determinada acción. Y dependiendo de la emoción que vaya implícita en esa acción, pues va a ser más vigorosa y va a ser más eficaz. Con lo cual las emociones necesitamos de ellas para funcionar, por decirlo de alguna forma. Y la tercera función, si me pasa Miguel, sería la comunicativa. Esta función, de alguna forma, es súper importante, no voy a decir la más importante, pero al final nosotros venimos a este mundo y tenemos que interaccionar en él. Y dependiendo de la comunicación que tenemos en él, o sea, de cómo sea esa comunicación, pues vamos a estar más adaptados o no. La comunicación se va a producir a dos niveles. Uno, lo que es el intrapersonal, es decir, las emociones te ayudan a que sepas qué sientes y qué quieres y quién eres. Es decir, en realidad te ayudan a autodefinirte. Y otra comunicación sería la interpersonal, que es la comunicación con los demás, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. Y esa comunicación también influye en la conducta de los demás, porque nosotros somos seres sociales, eminentemente. ¿De acuerdo? Estas serían las tres funciones principales de las emociones. Si me pasan la diapositiva. Es importante tener en cuenta, partamos de la base, que los 5 primeros años de los niños son, dice Sabunset, que son una vida entera, porque en esa etapa se conforman los patrones emocionales que van a regir nuestra vida. Los patrones fundamentales. Los patrones fundamentales son el amor y la curiosidad. Es decir, nosotros nos enfrentamos al mundo, aprendemos a ser amados y a que amar merece la pena. Y eso va a determinar cómo nos enfrentamos a ese mundo. La siguiente cualidad o patrón que es súper importante es la curiosidad. Dependiendo ese estímulo va a hacer que nosotros pensemos o afrontemos, más que pensar, afrontemos la vivencia desde la curiosidad de un mundo que apetece explorar. ¿De acuerdo? Pásame a la siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Si esto, ¿qué quiere decir? Dependiendo de los entornos en los que nosotros nos desarrollemos, en esos primeros 5 años, nosotros vamos a adquirir una serie de patrones emocionales. Así, por ejemplo, las personas que crecen en entornos conflictivos, agresivos, inseguros, entran en lo que se llama modo de supervivencia. Esas personas, con el tiempo, cuando crezcan, pues, van a ser mucho más desconfiadas, menos creativas, menos expresivas. Al final, esos patrones van a determinar una serie de pensamientos y una serie de conductas que van a determinar toda su vida. Pásame la siguiente diapositiva. Además, van a ser personas que con el tiempo, cuando sean mayores, les va a ser muy fácil perder la ilusión. Es algo muy curioso, pero yo no sé. Cuando nosotros nos desarrollamos en esos entornos, cuando somos mayores, nos es mucho más fácil perder esa ilusión. Luego, lo que ocurre en esos 5 primeros años, esas experiencias negativas, pues van a determinar seriamente cómo van a ser, va a tener repercusiones muy serias sobre nuestra salud física y mental. Pásame a la siguiente diapositiva, Miguel. Bien, como antes os decía, los chavales fueron los que realmente a mí me plantearon, porque empiezas a hacer cursos, como todos hacemos, y porque te interesa, pero nunca te planteas una cuestión tan básica como esta, utilidad de las emociones. Claro, después de yo explicarles cómo tenían que gestionar para estar siempre bien, decirles que lo idóneo es que ellos estuvieran en un estado emocional estable y tal, al final uno de ellos, recuerdo que me dijo, bueno, entonces, ¿esto qué pasa? Esto va de que siempre tenemos que estar bien, y eso todos en algún momento nos lo planteamos.
incluso puede llegar a ser, pues como aquí os digo, yo lo encontré un día en internet, el término de la happycracia. La happycracia es esa especie de como dictadura que se ha implantado ahora, sobre todo en los últimos años, de que siempre hay que estar. Y eso no es así, porque además los chavales me decían, es que yo siempre no estoy bien y me agobio, porque claro, tú vienes, me dices esto, y ahora yo cuando no estoy bien, pues me agobio y casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entras como en un bucle ahí de no consigo estar bien, me siento peor y al final es verdad, es un poco, es como una dictadura de decir, siempre tengo que estar bien. Pues no, no es cierto. No tenemos por qué estar bien siempre. De hecho, no estamos bien siempre. ¿Y qué ocurre con esta happycracia? Pues que induce a algo que casi es, no casi, yo diría que es lo más contraproducente, que es el rechazar tus emociones, ¿de acuerdo? El rechazo a esas emociones. Así que no, no es cierto. No hay que estar siempre bien. Lo que hay que ver es qué haces con tus emociones. ¿Cómo gestionas esas emociones? Pásame la diapositiva, Miguel. Bueno, aquí venimos, aquí es donde entra el término de inteligencia emocional. Lo primero que me gustaría explicaros, según mi entender y mi sentir, y como otros muchos científicos, no hay una inteligencia emocional. Si os acordáis, estuvimos hablando de las 8, bueno, en el taller, los que pertenecéis al programa avanzado y business, de que hay una serie de inteligencia, la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner. No hay una inteligencia, igual que hay una espacial, una musical, una lingüística, no hay una inteligencia emocional, sino que nuestra inteligencia es eminentemente emocional. Hasta ahora, digamos, de alguna forma, nos han educado en con otros conceptos. Pero ahora ya os explicaré cómo nos hemos ido dando cuenta desde la segunda mitad del siglo XX, pues que en realidad nuestra inteligencia es así, es emocional. Los pensamientos determinan cómo nos sentimos. Esto es algo que siempre preguntáis, creo que alguna vez se ha comentado. ¿Qué es primero, el pensamiento o la emoción? Depende. Depende, como hemos dicho, de la fase en la que estemos. Como os he dicho, en los 5 primeros años, evidentemente, somos emocionales. Lo primero que se genera es la emoción. Nosotros realmente no somos seres pensantes, como nos han educado. Porque realmente el niño, a mí me gusta explicarlo diciendo, el niño no nace con todas sus capacidades mentales desarrolladas, las desarrolla casi vive, por decirlo de alguna forma. Las va desarrollando. Nosotros, el niño, somos seres sintientes. El niño nace y ya siente. Siente lo que, sobre todo hasta los 3 años, lo mismo que mamá, y luego empieza a percibir su entorno, ¿no? Como he explicado algunas veces, papá y todo lo que está a su alrededor. Luego nosotros lo primero que hacemos es aprender a sentir. Incluso ya en la barriga de mamá aprendemos a sentir, ¿no? Por lo tanto, el niño empieza a, eminentemente, somos sintientes. Esas emociones van a generar un tipo de pensamiento y un tipo de conducta. Entonces, de alguna forma se nos dice que somos seres pensantes, pero no. Lo primero que hacemos es sentir. Y es siempre, ¿eh? Incluso, si os dais cuenta, cuando nos relacionamos en el trabajo, en la escuela, siempre estamos percibiendo a las otras personas. O sea que ese concepto, esa creencia de que somos mentales, o no sé si inteligencia es mental, pues nos hace como dejar de sentir, ¿no? O dejar de prestar la atención, que eso hablaré más adelante. Hasta finales del siglo XX, bueno, se pensaba, pues eso, que para tomar decisiones, de hecho, pues las mejores decisiones había que prescindir de las emociones. Pero algunos científicos empezaron a hacer una serie de experimentos. Por ejemplo, aquí hemos puesto la fotito de estos monitos, es de un experimento de un científico que empezó a hacer experimentos con monitos. Este hombre se llamaba Harry Marlowe, era un poquito
no sé, un poquito siniestro era este hombre, ¿no? Y en los años 60 empezó a experimentar con monitos. Entonces les ponía dos mamás, ¿no? Una de hierro, que tenía el biberón, el alimento, y otra de trapo, ¿no? Entonces empezaron a observar que los monitos, pues, permanecían muchísimo más tiempo con la mamá de trapo. Y a la mamá de hierro solo se acercaban para alimentarse, ¿de acuerdo? Claro, ellos se empezaron a dar cuenta que en realidad nosotros necesitamos para nuestro desarrollo todo lo que es el afecto y las emociones. De hecho, separaron a unos cuantos de ellos y solo los dejaron con la mamá de hierro. Eso hizo que esos monitos toleraran mucho peor lo que era la leche y, por supuesto, empezaron a tener su sistema inmunológico mucho más bajo, ¿no? Es decir, incluso sus adaptaciones al medio empezaron a tener distorsiones. Al final ellos evidenciaron que, de hecho, en aquel entonces se pensaba que el contacto con los niños, el excesivo contacto con los niños los malcriaba. Claro, este experimento se cargó todo eso, ¿no? Al final, el contacto es necesario, porque nosotros somos seres que necesitamos el contacto con los demás. Hay también más que un experimento, es un suceso, algo curioso, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta contarlo también. En la Segunda Guerra Mundial había muchos niños, se quedaron muchos niños huérfanos en Londres. Entonces, los orfanatos empezó a suceder algo muy curioso, y es que los niños, los bebés, empezaron a morir. Esos niños se morían y, claro, el equipo empezó a pensar que es que eran virus o que eran bacterias y empezó a aislarlos. Es decir, solo se podía entrar a ver a los niños, estaban en sus colitas en el momento en el que había que darles de comer. Pero después nadie más entraba allí. Bueno, pues en vez de parar, la mortandad de esos niños aumentó. Empezaron a morir todavía más. Hasta que a uno de los doctores, que era encargado de todo el programa de los orfanatos, se le ocurrió invertir el sentido. Dijo, ¿a qué le falta a todos estos niños? Mamás. Y entonces decidió hacer turnos con los cuidadores para que, además de darles de comer, los tuvieran en brazos. Y los niños dejaron de morir. ¿Esto qué nos dice? Nosotros somos seres sintientes y necesitamos sentir a los demás, ¿de acuerdo? Necesitamos sentirnos además seguros y amparados. Por eso nuestra inteligencia es emocional al final, porque todos nuestros procesos mentales, todos nuestros procesos fisiológicos están determinados por nuestras emociones. Pásame Nosotros necesitamos la seguridad, el afecto y la motivación. Solo florecemos cuando nuestras necesidades emocionales están satisfechas. ¿De acuerdo? Aquí además me gusta hablar también de él. Yo siempre voy a hablar de este tipo de cosas. Me gusta hablar del ejemplo de Benjamin Sandler. Benjamin Sandler es el director de la Filarmónica de Boston. Es conocido porque es un gran educador y motivador. Y este hombre, cuando empieza el curso, reúne a sus alumnos y les pone a todos 10. ¿De acuerdo? Él dice que todos estáis aprobados con 10. Y los manda a sus casas a que escriban una carta donde describan por qué ellos, o sea, qué hace que ellos merezcan ese 10. Y se describen a sí mismos describiendo a la persona que merecería ese 10. Y escribe durante todo el año, y también que describan, que es algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros, que describan cuáles son las acciones que tienen que llevar a cabo para convertirse en esa persona. Al final, de alguna forma, él cree mucho en el efecto de las expectativas. ¿Esto qué significa? El efecto de la expectativa externa. Él cree, y yo creo también en ello,
que alguien ponga unas grandes expectativas en ti y crea en ti, va a hacer que tú también lo hagas. Es decir, simplemente la mirada de admiración de otro va a hacer que tú consigas sacar lo mejor de ti. Y eso es muy importante. ¿Para qué? Pues para motivarnos y para enamorarnos de la mejor versión de nosotros mismos. Él tiene muy buenos resultados porque inicia siempre su labor de esta manera. ¿Me pasa la diapositiva, please? Bueno, una vez dicho esto, a mí también me gusta preguntaros siempre a todos directamente, ¿qué sentís ahora? Pensadlo. En este momento, ¿cómo os sentís? No vamos a abrir los micros porque va a ser un follón, pero pensadlo. Sígame la siguiente diapositiva, Miguel. Bueno, si seguramente la respuesta, yo cuando hago a lo mejor charlas y exposiciones, siempre todo el mundo dice, pues yo me siento bien o me siento mal. Y eso, al final, ninguna de las dos son emociones. Por eso es tan importante la conciencia emocional, cómo nos sentimos, ¿no? Después de todo lo que os he explicado, pues saber cómo te sientes es fundamental. Y por eso nosotros siempre os vamos en todos los webinars, en todas las charlas, os vamos a invitar a que hagamos un poquito de conciencia emocional, ¿de acuerdo? Sobre todo porque es imprescindible para tomar la información que esas emociones pues nos están dando. Muy bien, pásame la siguiente diapositiva. Así que vamos a hacer un ejercicio de conciencia emocional. Intenta mantenerte cerca, Javiela, intenta mantenerte cerca del micro porque se entrecorta cada 2 por 3. Si tuviera unos auriculares que pudieras conectarle al portátil, quizás sería lo ideal, ¿sabes? Porque quizás los auriculares hagan que no tengas tanto corte. Pero lo cierto es que tienes mucho corte en la voz, se te va constantemente, ¿sabes? Como si se entrecortara. No sé si porque te alejas o del micro o porque el micro no es de mucha calidad, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, si tienes unos auriculares a mano de móvil que tengan micro, pues a lo mejor los puedes conectar al portátil y probar. Y si no, que tengan micro no tengo. Pues entonces intenta mantenerte cerca de la pantalla, a ver si así, porque lo detecta como si fuera como la aplicación está diseñada para quitar ruido externo, o sea, claro, quitar ruido de que tu micro solo se active de vez en cuando, pues intenta acercarte para que a ver si se corta menos, ¿de acuerdo? Vale. Venga, te paso a la siguiente. Sí, pásame la siguiente. Bueno, ya sabéis, hacer conciencia emocional, cerrar los ojos y... ¿Ok? Cerramos los ojos. Simplemente con que intentáis sentir si es agradable o desagradable la emoción. Yo siempre sugiero que busquéis algo desagradable para utilizar el drenaje emocional. Buscar dónde lo sentís, en qué parte de vuestro cuerpo, en qué zona lo sentís con más intensidad. Si es sutil, medio, si... Ahora intentáis identificar esa emoción. A mí me gusta, los que habéis, tratáis conmigo, sabéis que siempre me gusta ponerlo claro, las 4 emociones principales, alegría, miedo, rabia, tristeza, pero podéis utilizar o identificarla como queráis. Ahora, simplemente llevando vuestra atención ahí, haciendo 8 respiraciones. Simplemente observándola, esa emoción. Va a disminuir de intensidad.
Ok. Una respiración profunda, poco a poco vuelve. Pásame la diapositiva. Identificar esas emociones es importante, porque van a decirte muchas cosas sobre lo que realmente significa. Normalmente lo que nos ocurre es que no sabemos identificarlas, ni siquiera las miramos. ¿Cómo vamos a identificarlas? Identificar alegría, amor, ira, sorpresa. Etiquetarlas es fundamental para poder luego sacar la información que ellas nos van a dar sobre una determinada situación. ¿De acuerdo? Pásame la siguiente diapositiva. Esas emociones, todas las emociones tienen un propósito, ¿de acuerdo? Aquí me gustaría hablaros del propósito. El miedo, pues, evidentemente nos ayuda a anticiparnos a las situaciones peligrosas, la ira a poner límites, como antes os he dicho, y a defendernos de las agresiones, la sorpresa a darle un mayor enfoque ante los cambios ambientales. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? El asco a escapar de lo que no es desagradable y dañino, la tristeza, asimilar esas situaciones negativas, de pérdidas, de duelo, y la alegría o la felicidad pues te da energía, te permite distinguir lo que te gusta, lo que no te gusta. Hay algo que a mí me gusta explicar cuando venís a la consulta, ¿no? Y también que he hablado muchas veces con Miguel. Todos los que estáis aquí, o casi todos, os habréis tratado alguna vez. Muchas veces nosotros simplemente, de alguna forma, e incluso ahora, hemos hecho que eliminas o bajas de intensidad esa emoción. Pero yo hablo muchas veces con Miguel de esto y con los pacientes también. Antes de hacer eso, habría que visualizar qué te está diciendo esa emoción de tu momento presente. Porque luego, como hemos dicho antes, pues, y como lo sabéis los que os habéis tratado, en la terapia nos vamos a ir a situaciones del pasado, porque como habéis visto, pues, todos esos patrones se van a reproducir en el presente, y para poder de alguna forma eliminarlos o debilitarlos tenemos que irnos al pasado. Pero no olvidemos que las emociones siempre nos están enseñando algo de nuestro presente. Si nosotros no observamos esas emociones y no identificamos lo que están diciendo de nuestro presente, no vamos a poder de alguna forma utilizarla, ¿de acuerdo? Pásame a la siguiente diapositiva. Por eso es muy importante, yo de hecho creo firmemente que ser sensible es una de las mayores cualidades que tiene el ser humano. De hecho, antes estaba mal visto, ¿no? El sensible es vulnerable, es débil, y no es así. Todo lo contrario. Si os estoy diciendo que os tenéis que aprender a sentir, pues ser sensible es una gran cualidad. Mucha gente nos decís cuando venís a los cursos o a las terapias: yo es que no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo de prestar atención a todo esto. Al final no se requiere tiempo. Mucha gente cree que tiene que requerir tiempo, y yo digo, pero si es que no es que requieras tiempo, es que tú vas a sentir, tú siempre estás sintiendo, no es que tengas que pararte a sentir, siempre. El problema es que cuando no tenemos conciencia emocional, no sentimos, no le prestamos atención a lo que sentimos, al final vamos en automático. Vamos en automático, esclavos de esos patrones de la infancia que hemos aprendido. Aprender a identificar las expresiones, las emociones, y a expresarlas va a mejorar nuestra comunicación, como antes he dicho, con nosotros mismos y con los demás. Nosotros, de hecho, por eso digo que nuestra inteligencia es eminentemente emocional, nosotros de alguna forma somos más inteligentes cuanto más expresamos nuestras emociones y cuanto más identificamos nuestras emociones. Pásame la diapositiva, Miguel.
identificar estas emociones nos permite, evidentemente, es aceptarlas, ¿no? Expresarlas, visualizarlas, como antes os decía, ver qué nos están diciendo de nuestra vida. Yo esto se lo hago a los chavales muchas veces, porque los chavales a veces no son capaces de hablarlo. Yo les digo que lo hablen con sus padres no lo van a hablar, con los adolescentes no hablan con sus padres, por lo general, pero con amigos, o simplemente escribirlas, visualizar no ignorarlas, sino darles visibilidad, van a hacer que tú percibas esa información. Porque si la ignoras es como rechazarla, es decir, no están ahí, que es lo que normalmente aprendemos a hacer. Las emociones no es de hecho, como he dicho antes, hasta hace poco era como, bueno, era un lujo de la naturaleza humana, pero no. Al final, como hemos dicho, influyen enormemente en los procesos mentales que nosotros tenemos, por lo tanto, en nuestras decisiones, y aprender a identificar cómo nos sentimos va a hacer que nosotros podamos gestionar todo eso. Coger la información y gestionarlo, ¿de acuerdo? Luego rechazarlas no te va a permitir aprender. Por eso muchas veces hay gente que viene y me dice que me siento triste, quítame esto y tal. Yo siempre les aconsejo, mira a ver qué te está diciendo esta emoción, porque te está diciendo algo de tu vida. Pues muchas veces lo utilizáis a los terapeutas, o yo también lo he hecho, pues como pastillas. Pero al final eso es una pastilla. Es como un ibuprofeno, vienes, te lo quito y se ha acabado. ¿Qué ocurre? Que por lo general, cuando nosotros no gestionamos, no sacamos la información de esas emociones, vuelve otra vez a repetirse la misma problemática. Esto yo lo he hablado muchas veces con Miguel. ¿Por qué? Pues porque como no has sacado el aprendizaje, pues vuelves otra vez a retroalimentar esos somáticos que nosotros tratamos y otra vez volvemos a la misma situación. Y nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque en realidad la vida es una escuela. Y con esto, la siguiente, me parece, sí. La siguiente diapositiva. A ver, esto me introduce en un concepto que a los que os tratéis conmigo ya estáis hartos de escuchar. A ver, la vida es una escuela, ¿no? Mucha gente me dice una escuela, pero ¿una escuela de qué? Pues una escuela para aprender a amar, ¿ok? ¿Esto qué significa? A mí me gusta explicaros, de hecho en los colegios también lo hago y en los institutos, cuando llego a clase le digo a todo el mundo, de hecho también por eso estoy con Hemoconciencia, con Miguel, la primera vez que yo lo vi dar una clase, empezó diciendo algo que yo siento desde siempre, ¿no? Y es que él pensaba que todo el mundo era amor, paz y amor, que es lo que nosotros decimos. Cuando esto yo lo digo en los institutos, los niños me dicen maestra, porque ellos me dicen maestra, todo el mundo no es paz y amor. Yo le digo, sí, sí, todo el mundo es paz y amor. Que no, maestra, que todo el mundo no es paz y amor. Yo les explico que lo que hemos hablado antes, que si tienes un bebé en los brazos y te digo que es paz y amor, pues todo el mundo me dice, claro, ellos me dicen, hombre, un bebé sí, vale, pues todo el mundo ha sido bebé. ¿Qué ocurre? Que de alguna forma nosotros venimos con esos patrones, con todo eso ya dentro de nosotros, pero debido a lo que hemos dicho antes, los 5 primeros años de vida, empezamos a copiar patrones emocionales que nos alejan de ese sentir, de lo que somos, de esa paz y ese amor. Ojalá hubiera muchos patrones de alegría, pero por lo general pues hay muchos más patrones de miedo, rabia, tristeza, y vamos, como hemos dicho, reforzando esos patrones que aprendemos en la infancia. ¿Por qué es una escuela? Pues porque tú aprendes copiando esos patrones. Las herramientas de esa escuela son las emociones. Tú copias esos patrones emocionales ¿de quién? De tus padres, sobre todo,
o de los que te cuidan, pero bueno, evidentemente de tus padres. Según mi sentir, los padres son el karma. ¿Y qué os quiero decir con esto? Yo creo firmemente en la reencarnación. Eso significa que al final tú, porque mucha gente me dice, pero ¿y entonces yo copio esos patrones para qué? Si crees en la reencarnación como yo, tus padres te representan a ti mismo en otras encarnaciones. Y entonces, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, son tu karma y tu dharma. Aunque no creas en la reencarnación, al final da igual, ¿eh? Porque al final son tus padres y tú tienes que elegir qué haces con lo que aprendes de ellos y cómo. Si lo utilizas para que sume o si lo utilizas para que reste. Lo inteligente es que sume, ¿no? Bueno, si hablamos del karma como algo que son patrones emocionales que no nos vienen bien, al final esos patrones emocionales negativos, por decirlo de alguna forma, tienen que ver con la ausencia de amor. Es decir, que no hemos sabido amar, como decía antes, la vida, ¿no? Que no hemos sabido por lo que fuera, pues enfrentarnos al mundo desde el amor y la curiosidad. Esos patrones los copiamos ¿para qué? Para durante esta vida aprender de ellos y aprender a resolverlos en amor. Para volver a interpretar esas experiencias desde el amor. Pásame la diapositiva, Miguel. ¿Qué significa aprender a resolver con amor? Nosotros estamos acostumbrados a resolver sin amor. ¿Por qué? Resolver sin amor significa rechazo mis emociones, no las expreso. Como sabéis, nosotros siempre decimos emoción no expresada, emoción bloqueada, porque al no aceptarla, al no expresarla, tú la estás rechazando. Y eso, el rechazo no es amor. No estás aceptándote a ti mismo. Tú sientes eso. Pero como nos han enseñado que no lo tengo que sentir, pues lo bloqueo. ¿Qué impido con eso? Aprender. No aprendo. Y voy repitiendo ese patrón. Y como en algún curso hemos dicho, al final me voy comportando, voy pensando y voy comportándome con esa tecla rota o esa tecla pillada que hablábamos de la calculadora. Y sigo repitiendo lo que he aprendido de mis padres, lo sigo repitiendo y reforzando en mi vida. Y sigo haciendo, bueno, eso está sustentado por lo somático, eso tiene gran repercusión también física en nosotros mismos. Entonces, cuando resolvemos sin amor, que es a lo que estamos habituados, pues seguimos generando karma para nosotros, porque eso es perjudicial para nosotros, pero lo más importante, o por lo menos para mí, que tengo una visión muy trascendental de esto, eso lo trasciendes, o sea, es como que lo heredan tus siguientes generaciones. Porque cuando tengas hijos van a hacer lo mismo, si tú no lo cambias. Y así, porque tus padres lo copiaron de los suyos, y los suyos de los suyos. Y así vamos. ¿Solución para esto? Bueno, nosotros proponemos, que si estamos en esta tesitura, que es lo que nos pasa casi todos, pues que existe hemoconciencia, la técnica de hemoconciencia, que lo que realmente hace, es visualizar o de alguna forma que toméis conciencia de esas emociones que están en vosotros, que están bloqueadas, que están en el no consciente, y lo que te vienen van a ser sucesos, pues, donde realmente, pues, hubo una ausencia de amor, el niño lo copió, y de ahí ha ido, pues, reforzando todos esos patrones, ¿de acuerdo? Pásame la diapositiva, bien. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros también os vamos a invitar? Porque como veis, y además desde el programa Emocionándote, nosotros no tenemos solamente, no queremos ser simplemente unos terapeutas que te aplican una terapia, te pones bien, y de alguna forma en Hemoconciencia siempre tenemos un espíritu divulgativo, intentamos daros herramientas para que os seáis vosotros mismos los que realmente gestionéis vuestras emociones, ¿no?
y aprendáis de esta escuela que es la vida. Resolver con amor, ¿qué sería? Pues sentir, aceptar, tomar conciencia emocional, que por eso es tan importante la conciencia emocional que os enseñamos, aceptar, visualizar, expresar tus emociones, sacar la información que te da de tu vida actual, eso es súper importante desde mi punto de vista, siempre te lo digo a la gente, digo, es que si no, no te transformas, si tú no ves qué te está diciendo de tu vida, no hay transformación, ¿de acuerdo? Entender de dónde viene, que sí que os va a ayudar la técnica, porque bueno, te va a conectar con los sucesos de tu infancia, de tal. Entender que se produjo por una ausencia de amor, que seguramente tu padre se sentía así, tú se lo copiaste a tu padre, pero tu padre se sentía así porque además su padre también hacía lo mismo. De hecho, a mí me pasa mucho en consulta, de hecho ayer me pasó con una paciente que entendió de pronto pues grandes problemas que ha tenido en su vida, porque conectó con lo que sentía una abuela suya, ¿eh? Y de pronto entendió pues que la falta de amor que había en su vida era la misma que había habido en la vida de su abuela, ¿no? Bueno, pues cuando tú realmente aceptas que eso está ahí, simplemente lo visualizas, eso es amor y se disuelve. Además, en la técnica, los que lo habéis tratado lo veis. En cuanto tú reinterpretas la historia, en cuanto tú le dices vete de ahí ahora, eso se va. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando sucede eso? Pues que aprendes y trasciendes karma. Si aprendes, claro. ¿Eso qué significa? Cambias ese patrón. Y lo cambias para ti, en tu vida actual, y para las nuevas generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Si todos supiéramos gestionar esas emociones para volverlas, de hecho, hay filosofías o hay escuelas iniciáticas, escuelas que te hablan de que solo hay una emoción real, que yo también siento que es así, que es el amor, ¿de acuerdo? Y que todo al final es amor. Todo lo demás son constructos mentales que son necesarios, pero que fundamentalmente es amor. Cuando tú metes amor, como yo digo, en tu vida, en todo, eso tiene una repercusión en tu estado emocional, en cómo entiendes la vida. Y sobre todo tiene una repercusión porque trasciendes ese karma, ese aprendizaje y se lo, de alguna forma, transmites a las nuevas generaciones. Ya tus hijos no te van a copiar eso, no van a copiar tus patrones emocionales no adaptativos, sino tus patrones emocionales en amor. ¿De acuerdo? Pásame, Miguel, por favor. Aprender a amar es súper importante, muy importante. De hecho, estas emociones al final te ayudan, son las herramientas para que entiendas ese amor o esa falta de amor, esa ausencia de amor. Aprender a amar va a desarrollar en nosotros la curiosidad por el mundo en el que vivimos, evidentemente nuestra autoestima, la curiosidad, va a generar entornos positivos donde crezcamos. Son contagiosas, como he dicho antes, se las vamos a transmitir a las personas que tengamos alrededor, por supuesto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras siguientes generaciones. Cuando tú aprendes, aprende el grupo. Y si aprende el grupo, de alguna forma aprendemos todos y avanzamos hacia un mundo mejor. Que esa es la idea. No sé si lo he resumido, pero de alguna forma eso es lo que yo intento cuando venís a trataros conmigo, intento transmitiros, ¿no? Al final somos eminentemente emocionales, que trabajar con todas esas emociones significa aceptarlas, visualizarlas, aprender de ellas y llevarlas hacia el amor. Y cuando hacemos eso, lo aprendemos, de alguna forma desmontamos todos esos patrones que hemos aprendido
para estar nosotros mejor y sobre todo para transmitírselo a las siguientes generaciones y que hagan de este mundo un sitio mucho más amoroso. Siguiente diapositiva. Bueno, pues eso. El amor es el motor de toda la acción, mueve el mundo, hace que nazcan niños, que los proyectos surjan y que la vida ocurra. Aprendemos siempre, esto además ya hay muchísimos experimentos, se sabe que el niño aprende cuando emocionalmente está motivado, ¿de acuerdo? Nosotros, la emoción es la que hace aprender al niño. De hecho, sabéis que los profesores, dependiendo, todos sabemos, dependiendo, siempre hay un profesor que ha marcado tu vida, ¿no? Y da igual la asignatura. Si ese profesor es bueno, te encanta esa asignatura, porque aprendemos por la emoción, no por la razón. Al final, la razón está al servicio de esa emoción. Nosotros ya lo hemos explicado en algunos talleres, que las conexiones neuronales, de alguna forma, cuando además tú estás en un estado emocional no adaptativo, de rabia, tristeza profunda, pues se produce una distorsión, ¿no? Con la tecla rota se produce una distorsión cognitiva, con lo cual tus decisiones van a estar muy determinadas por esta tecla rota. Luego nosotros somos emocionales. ¿Qué ocurre? Si tú aprendes a gestionar toda esa emoción, pues vas a ser mucho más inteligente. Hay que elegir siempre si dirige tu mente o tu corazón. ¿Por qué digo esto? Porque si no percibes lo que tu corazón te está diciendo, que son las emociones, tu mente te puede engañar. Así que siempre os propongo que elijáis. Pásame la siguiente diapositiva, Miguel. Bueno, he sido breve, ¿eh? No me he enrollado mucho. Porque ya estoy en el resumen, ideas clave. A ver, las emociones son adaptativas, tienen un propósito evolutivo, nos motivan a la acción, mejoran nuestra comunicación interna y con los demás. En los primeros años de nuestra vida es donde nosotros copiamos los modelos o los patrones emocionales que van a determinar el resto de nuestra vida. Pero si sabemos también de alguna forma gestionar todo esto, podemos cambiar para de alguna forma trasladar esos patrones más óptimos, por decirlo de alguna forma, a las siguientes generaciones. Las emociones nos dan información de nosotros mismos, por lo tanto la sensibilidad es de una gran importancia y estamos aquí para amar. Así que esa es toda mi exposición de cuál es la utilidad de las emociones. Aprender a visualizarlas, a encontrar la información que te están dando de tu vida actual, de dónde viene, para qué se ha copiado eso, pues va a hacer que nosotros nos transformemos verdaderamente. Así que bueno, pues con esto he terminado. Me he portado muy bien, no he hablado, a ver, me he portado bien. 1 hora. No os oigo. ¿Podéis abrir los micros? Que sin micro no tiene gracia. Yo hay una frase con la que me he quedado, que la tengo aquí subrayada. No te vemos, no lo vemos. Da igual, porque no lo vaya a entender. Hay que aprender más de la emoción más que de la razón, ¿no? Ya está. La emoción es nuestro corazón, nuestro ser, nuestro sentimiento. Y la razón la puede traicionar, porque es nuestra mente y es la que nos lleva por donde a veces no debe. Pero me quedo solamente con lo primero que he dicho, ¿no? Que debemos aprender más de la emoción más que de la razón. Me ha gustado muchísimo.
te he oído fatal. Ya. pero me ha gustado muchísimo, de verdad. Te doy la enhorabuena, de verdad, de corazón. Muy bien. Bueno, si tenéis alguna pregunta para mí o para Miguel, Bueno, siento lo del micrófono. Antes de que sigas, tenemos aquí, no sé si tú puedes ver ahí, Javiela, el chat. Supongo que sí, ¿no? A ver. ¿Sí? Sí. Porque tiene aquí de Victoria una pregunta que dice: Happy Gracia, como la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Editorial Paidós, que está refiriéndose al libro, ¿no? Al libro que hay de Happy Gracia. Lo está comentando. Y bueno, Sandra estaba comentando también durante la conferencia, hablaba de los monos de Harlow, ¿no? El experimento este de los monos. Y bueno, y lo demás, pues Ángel te hace una pregunta, no sé si lo estás viendo ahí al final, porque aparte de los problemas del micro que estábamos teniendo, pues te está preguntando si sentir la emoción no tiene por qué ser manifestarla, ¿no? Dice, sentir la emoción no tiene por qué ser manifestarla. No, no tiene por qué ser manifestarla, pero lo que he intentado decirle es, o sea, lo que he intentado explicaros es que es muy importante expresarla. Expresarla fuera de ti. De hecho, mira, yo he colaborado con este instituto en un programa que se llama de media, creo que se lo explicaba Miguel, un programa de mediación, ¿no? Los niños se entrenan a una serie de chicos, se seleccionan por el perfil psicológico y tal, y en clase siempre hay dos. En cada clase hay dos chicos que se dedican a solucionar conflictos que surgen entre ellos, ¿no? Entonces, yo alguna vez le he hecho algún taller y tal, y es curioso lo que sucede, ¿no? Y es que yo les hablaba de que muchas veces resolver un conflicto, como por ejemplo muy común es el del el bullying, ¿no? Que hay ahora, ¿no? Coges al agresor y a la víctima, ¿no? Y los sientas y empiezas a hablar con ellos y les preguntas literalmente qué sienten. A veces los puedes juntar, pero otras veces simplemente lo puedes hacer con uno de ellos, ¿no? Y que te digan qué has sentido, lo haces por separado o lo haces juntos. ¿Qué siente? Es curiosísimo. Simplemente expresar qué siente lo saca como de esa distorsión cognitiva y se dan cuenta, los lleva y les dices qué sientes, pero qué es, rabia, pero ¿por qué? Pues siempre empiezan a hablar, pues al final esa rabia con de miedo. Y cuando los juntas, sobre todo, ocurre que al final, y me ha pasado varias veces, al final las dos personas tienen miedo, tanto agresor como víctima, en realidad son lo que hablamos siempre, las dos caras del miedo, soberbia o victimismo. Y cuando ellos se dan cuenta que en realidad los dos tienen miedo, simplemente expresando eso, se acaba el conflicto. Simplemente que el otro le diga lo que le ha dolido, que le haga, y el otro diga, ¿te gusta haberlo hecho eso? Pues no, pero simplemente eso disuelve el conflicto. Por eso digo que expresarlo, porque yo a los chavales les digo que tengan, cuando los veo así un poco tímidos, que son, ¿no? Que han aprendido esos patrones de cerrarse, vale, no, coge un diario, escríbelo, visualízalo, me siento así. Eso es un cambio sustancial. Entonces, bueno, si no lo quieres sacar fuera de ti, pero es que lo suyo es liberarla. La emoción lo que quieres es que la liberes, para que veas lo que te está diciendo, la información que te está dando. En definitiva, Ángel, que tienes que soltarla, ya está. Suéltala, suéltala, tío. Bueno, tiene aquí otra, estaba continuando con la pregunta de Ángel, decía Sandra que lo difícil sería entonces expresarla de la mejor manera. Asertivamente, la palabrita de moda, la asertividad, me lo preguntaba ayer una paciente también. Yo quería tratar de eso, porque la gente es que, bueno, cree que soy demasiado directa. Digo, bueno, sí, porque ella decía, es que tengo que callarme las cosas. Digo, no te las calles, tendrás que aprender a decirlas de una manera que te sirva a ti y que el otro no se sienta agredido, ¿no? Pero eso se aprende también, ¿no? Forma parte de tu patrón, ¿no? Es un patrón aprendido también. Así que lo suyo es aprender a expresarlo, pero expresarlo. Puedes escribirlo,
También te lo digo. Nada más que ver lo escrito ahí, que lo he escrito, ya va a ser un cambio. Aquí quiero hacer un inciso, ¿no? Con la pregunta, con la cuestión de Sandra, porque decimos, lo difícil no sería entonces expresarlo de la mejor manera. Lo difícil sería la cuestión, no lo difícil, ¿no? La cuestión es expresarlo. Porque difícil, ya sabéis, cuando estamos hablando en términos psicolingüísticos, la forma que tenemos de hablar ya está diciendo cuál es nuestro problema. Y si yo tengo dificultad para expresarme hacia afuera con las personas, entonces tengo dificultad para expresarme conmigo hacia adentro. Entonces, al final tengo que trabajar con ese diálogo interno, con esa comunicación interpersonal que comentaba antes Javiera durante la presentación, perdón, intrapersonal, en la cual me comunico conmigo mismo y ya tu pregunta ya incluye que ya tienes ese conflicto, ¿me entiendes? Ahí, o sea, quiero hacerte el inciso, ¿no? Ya hablaremos en los talleres, en todo el programa Emocionando, iremos metiendo temas de lingüística, pero ya aquí ya nos dice, ¿no? El problema que hay. Luego, Javiera te pregunta también, María José Popi te está preguntando, ¿cómo podemos descubrir el mensaje de presente que me da una emoción bloqueada en pasado y que crea una coraza emocional? Te lo repito, ¿cómo podemos descubrir el mensaje de presente que me da una emoción bloqueada en pasado y que crea una coraza emocional? A ver, varias, ahí yo distingo... Allí tú ahí diciendo, a ver cómo responde Gabriela a esto. Si no dice Miguel Ángel para ti. Escuchad que yo no he sido, que ha sido la otra María José. Ah, vale. Ojo al dato, ojo al dato. Ya, no, yo sabía, si yo lo digo por él, estoy diciendo, a ver cómo va a salir Gabriela de esto. Vamos. Primero, si tienes una coraza emocional, me estás diciendo que tienes una emoción, ¿no? Es que no lo he entendido, es un poco como que me pierdo ahí. Vamos a ver. ¿Tú me estás diciendo? Repíteme la pregunta. Tú puedes ver, creo que puedes ver mejor que lo leyera, Javiera. Si quieres te la hago directamente y te lo explico un poco. Dímela. A mí me gusta hablar con la gente. Cuéntame. Es que en el desarrollo de la webinar has dicho que tenemos que buscar, bueno, que tenemos que no, que lo que hacemos es buscar la emoción para ver el mensaje que nos trae esa emoción. Sí, de tu presente. Claro, desde presente. Sí. Pero si a mí se me está repitiendo un patrón, esa emoción, muchas veces vamos a pasado. Pero la información realmente útil es la que yo tengo desde el presente. ¿Cómo llego yo a esa emoción? Puesto que yo tengo un bloqueo, yo tengo esa tecla rota de la calculadora. Si la tecla está rota, ¿cómo puedo llegar ahí? Tú tienes una tecla rota, quiere decir que tú repites constantemente ese patrón. Sí, eso significa que tú te vas a ir por ahí y tú, como sientes una determinada emoción que se ha convertido en una adaptativa, por ejemplo, un miedo a X, pues tú tomas decisiones con esa tecla rota y siempre repites. ¿Por qué repites? Porque no te das cuenta. Pero una vez que tú ves el patrón y dices, esto se me ha repetido esta vez, y esta vez, y esta vez, y esta vez, y es igual, es que a veces, ya lo sabéis, es que es muy evidente. ¿Qué siento yo en este presente? Porque se está repitiendo otra vez. ¿Qué emoción predominantemente hay ahí? Visualízalo. Vale. O sea, ¿cómo me siento yo en mi presente con esa situación? ¿Qué siento? Miedo, rabia, tristeza. ¿Qué siento? Sí. Que luego en terapia te vamos a llevar dónde se inició. Pero antes de eso, tú tienes que mirar aquí. Y ver que en otras situaciones ha sucedido lo mismo. Has vuelto a sentir lo mismo, con lo cual has actuado de la misma manera y has tenido las mismas consecuencias. ¿De acuerdo? Sí, pero tú tienes que mirar esa emoción que viene de un patrón aprendido y que para quitarlo tendremos que ir luego en terapia. Si tú no consigues hacerlo sola, pues iremos ahí, verás, será de tu padre, tu madre o del Finchun Gordon, ¿vale? Pero si tú no tomas nota del patrón que repites y de que lo que realmente tú ahí estás copiando es un patrón de ausencia de amor. Imagínate, tú vienes aquí y tú te tumbas en la camilla y yo, ¿qué sientes? Miedo, te lo quito. Pero no entiendes todo esto. Pero yo no quiero quitar el miedo, yo quiero sentirlo, que es la siguiente pregunta. Sería, para poder liberar una emoción,
Es la última pregunta que he hecho. Para poder liberarla, primero tengo que experimentarla, experienciarla. Y una vez que la hago, un poco, por decirlo de una manera, que la hago carne, que yo siento en mí esa emoción, podré tener ese aprendizaje. Porque si yo constantemente quiero liberarlo y deshacerme rápido de la emoción, estoy perdiendo el aprendizaje. Claro. ¿Y cómo llegar a ese aprendizaje? Porque solo hay muchas ocasiones en las que no podemos. Claro, por eso estamos nosotros. Es decir, cuando tú te haces una coraza y tú eres incapaz de sentir eso, pues por eso necesitas hemoconciencia, que es lo que he dicho antes. Pero poner amor y poner conciencia, ambas cosas. Claro. Si yo pongo amor a esa situación, pero puede si yo, por ejemplo, tú te tumbas aquí, te quito la coraza, ¿no? Te lo hago latente, pero tú no sacas la información de tu presente, se repite. Claro, pero yo la información la tengo porque veo el patrón de repetición, pero no llego al aprendizaje para poder romper el patrón. Pero no sé si me estoy explicando bien. Sí, pero para eso está hemoconciencia, es decir, tú visualizas lo que se está repitiendo en tu vida, ¿de acuerdo? Tú tienes una coraza, de alguna forma, no estás sintiendo eso, pero te has visto que lo repites. Te vienes, claro, y eres incapaz porque en ese momento te has quedado con la tecla pillada. No estás en amor, no puedes resolver en amor. Por eso necesitas hemoconciencia. Si no, no la necesitas. ¿Te explico? Eres capaz de llevar el amor a esa situación. Que es lo deseable. Yo voy a hacer aquí un inciso, si os parece, para poner un ejemplo personal mío que me pasó el otro día. Porque yo pues, vivo igual que vosotros y intento evolucionar siempre de la mejor manera, igual que vosotros, ¿no? Al final, el otro día estaba trabajando, la semana pasada creo que fue, sí, la semana pasada, como el jueves, y el jueves me levanté con una molestia en el cuello, ¿vale? Una molestia fuerte en la zona de, bueno, últimas cervicales, primeras dorsales, ¿no? Como cogido, ¿no? Y en principio, pues claro, al final la contractura, una de las cosas que hablamos muchas veces cuando trabajamos con la técnica hemoconciencia, la contractura en sí no es un somático. ¿Vale? Una contractura muscular no es un somático, es el resultado de un somático. Porque yo puedo tener una tensión en la rodilla, puedo tener la tensión en el tobillo, puedo tener un dolor de cabeza, y esto no significa que el somático esté ahí. Aunque nosotros a veces con la técnica hemoconciencia trabajamos en la zona donde está la contractura, donde está el dolor de cabeza, donde está la tensión. A veces podemos hacerlo porque hemoconciencia es tan versátil que te permite hacerlo, ¿vale? Pero en realidad el somático no suele estar en la contractura o en la tensión física que tú estás tocando, al menos directamente. Está tocando indirectamente, porque está siempre acordado siempre de la zona visceral, desde la parte de la parte alta de la garganta hasta el pubis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me levanté con contractura. Entonces lo que dije, ¿por qué me he levantado con contractura? ¿Qué hice ayer? Entonces me paré y yo no tengo ninguna emoción así aparente. Por supuesto, si hago conciencia emocional voy a tener una emoción. Lo que tengo es una contractura de mil demonios, ¿no? Y me duele. Y cuando me duele, ya sabemos que el dolor es rabia. Esto sí lo sabemos, ¿vale? Entonces yo puedo conectarme con esa rabia y es lo que hice. Me paré a conectarme con la rabia y entonces dije, vale. Y empecé a trabajarme, a respirar para liberar y bajar un poco la tensión. Porque cuando tienes mucha tensión y no puedes mover bien el cuello, pues es muy molesto, como bien sabéis, ¿no? Una vez que hago esto, me pongo a plantearme qué es lo que había pasado ayer, porque me levanté por la mañana temprano, luego anoche ya me dormí con ese día en la cabeza, o a lo largo del día pasó algo. Entonces lo que me di cuenta es que el día anterior habíamos estado en Alhama, en el cortijo donde tenemos con mi hermano y mi madre y tal, y entre los hermanos estábamos tomando decisiones. Pero yo no tomé la decisión yo no hablé para tomar la decisión que yo quería tomar, sino que me dejé llevar por el grupo, ¿no? Soy el menor de 5 hermanos, por el grupo. Entonces, ¿cuál es el resultado de la contractura? La contractura es el resultado de que yo, aunque aparentemente no he tenido ninguna emoción intensa ni ninguna tensión emocional demasiado fuerte, estaba haciendo algo que era una repetición de un patrón de conducta, que cuando estoy en la familia, yo estaba dejándome llevar por lo que los demás decían. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ese es el patrón. Ese patrón que yo lo vi es porque yo llevo mucho tiempo practicando y porque me encabezono en que voy a sacarlo y lo saco. Y me tomo el tiempo de hacerlo. Pero no siempre tenemos ese tiempo, no siempre no encabezonamos en hacerlo. ¿Me explico? Entonces esa es la forma de verlo. Porque tú estabas estoy viendo aquí que podía hacer un pequeño guión de gestión emocional para descubrir esta información, ¿vale? Pues bueno, entonces yo trabajo, como en este caso es una contractura, trabajo con el dolor físico, que al final está relacionado con rabia siempre, acordaros, rebajo el nivel de dolor,
pues ya la contractura se quedó ahí. La contractura, cuando tienes una contractura es muy difícil que se te quite en el momento, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que me quedo quitándome esto y cuando te quiero, me pongo a pensar, ¿qué es lo que pensé ayer? Y cuando me voy a lo que pensé ayer, la única situación que para mí había sido un poco chocante fue esta, ¿no? La del tema de las decisiones. A veces, preguntándote a ti mismo o a ti misma, te viene la información, ¿vale? Como pasa en hemoconsciencia. Pero a veces necesitas, es verdad, si estás muy bloqueada o tienes mucho dolor, es verdad que necesitas a alguien que te ponga la mano, que te eche una mano literalmente, que te ayude a meter energía ahí para poder soltar esto y que tú te des cuenta de ese patrón, ¿vale? Pero también está en el facilitador el que te diga, ¿y qué pasaba aquí? ¿Y qué pasó ayer? Que te pregunte, que te investigue, ¿no? También que el facilitador te vaya investigando. Entonces, bueno, ese es mi pequeño guión de lo que yo hice el otro día, que imagino que te puede servir de ayuda porque al final pues, todos son parecidos, ¿no? Sí, yo normalmente lo que hago eso, es sentir... Uy, disculpa. No, María José, yo iba un poco vaya, lo que tú habías comentado, por hacer un inciso ahí. Porque es verdad que, María José, que tú has dicho que lo primero es tomar conciencia, y es cierto que es lo más importante, tomar conciencia. Porque si no tomamos conciencia y no paramos, hay veces que hay una resistencia ahí a pararme y a sentir. Entonces, cuando yo decido que quiero pararme en mi vida, en cada momento en que yo siento en mí una sensación, entonces, si no, es cierto que entro en el piloto automático que hemos hablado antes, y no atiendo, no me paro, no atiendo, y al final no puedo resolver porque no estoy tomando conciencia de mi cuerpo, de mí. Por eso decimos en Hemoconciencia que es tan importante la meditación. La meditación es fundamental para conocerme, para sentirme y en el fondo para ir descubriéndome, porque el cuerpo habla, ¿no? Como dice Miguel Ángel, como dice Javiela, va hablando y va expresando. Pero es verdad que tomar conciencia y parar es de las cosas más fundamentales. Y después decidir con determinación, que es lo que en muchas ocasiones, a mí por ejemplo me ha faltado, la determinación, tomo decisiones, pero no tengo la determinación para llevarlas a cabo, por lo cual repito el patrón y tengo una serie de emociones que son las que al final me mantienen en la zona de confort. De alguna forma, cuando nosotros hacemos, mira, a mí me pasa con muchos pacientes, los que se tratan conmigo, muchas veces, sobre todo yo, como Miguel, tampoco dilato mucho los temas, ¿no? Para la resolución de un problema concreto, siempre, pues eso, 2 o 3 sesiones, pero yo siempre de alguna forma, una vez que la persona ya tiene todas estas herramientas, ¿no? Porque yo sí que yo gasto mucho tiempo en que la persona tome conciencia de lo que realmente sus emociones le están diciendo de su vida, ¿vale? Y que tome conciencia de esos patrones que está repitiendo, ¿vale? No solamente en la terapia, sino en general. En las sesiones tiempo a esa toma de conciencia, ¿no? Y siempre les invito a que, aparte de la terapia, ya que se ha tratado varias veces, hemos salido, haga los cursos y tome las herramientas. Y muchas veces me llaman o me mandan un WhatsApp y me dicen, dame cita. Y yo siempre les digo, vamos a ver, párate. ¿Estás haciendo lo que has aprendido en los cursos? Toma conciencia. ¿Qué te está diciendo, o sea, qué te están diciendo tus emociones de tu situación actual? Revisa eso, aplica lo que sabes. Y si dentro de 2 o 3 días sigues igual, pues me escribes otra vez. La gran mayoría de las veces no me volvéis a escribir porque salís solo. Pero es como que veamos en ese piloto automático y al final el patrón, pues de hecho me pasa con algunas, que no ha pasado a todos, algunos pacientes que te dicen, mira que me he tratado a veces contigo, mira que he hecho los cursos, ¿por qué sigo mal? Por lo que tú dices, María José. Porque cuando llega el momento de la acción, porque esto es el aprendizaje, al final todo es amor o ausencia de amor. Si tú tienes unos patrones de ausencia de amor, que al final es resumiendo lo que ocurre, y no te paras a transformar eso, por mucho que tú hagas terapia, y te dejas el piloto automático, tú al final, yo solo digo a la gente, digo, coño, es que esa falta de conciencia, perdona la expresión, ha hecho que retroalimentes otra vez los somáticos. Es como que Claro, y se mantiene. Efectivamente, y por eso hace falta un compromiso muy potente de la persona consigo misma, que por eso es el programa Emocionándote, de transformación y de toma de conciencia.
Y la terapia te va a ayudar muchísimo, porque es lo que es diferenciador con otros muchos procesos que hay por ahí. Porque cuando te quedas con la tecla pillada, que tú dices que no lo veo, pues aquí estamos nosotros. Bueno, pero el otro proceso es indispensable. Porque, Igor, concretar un poco esto, para que se nos va el tiempo y tenemos aquí un par de preguntas más todavía. Tú terminabas la pregunta después, María José, diciendo, porque si liberamos antes, repetimos, ¿no? Pues no tiene por qué. Eso es. Tú repites si no tomas conciencia. Y aún tomando, o mejor dicho, vamos a hacer una diferenciación entre tener conocimiento de algo y tomar conciencia de algo. Esto lo explicamos en el maestro interior también, ¿vale? Tener conocimiento de algo es saber que yo estoy repitiendo ese patrón. Vuelvo a mi ejemplo para que lo veáis desde fuera, ¿vale? Me di cuenta que tengo de tendencia a no tomar las decisiones de lo que a mí me conviene, sino de lo que la mayoría elige, ¿vale? Muchas veces, y a lo mejor alguna de esas no me conviene. Entonces me levanté con dolor, no porque la decisión fuera, lo que se decidió fuera muy negativo para mí, simplemente porque yo no tenía esa actitud de decidir. ¿Me explico? Entonces, si yo no tomo esa actitud de decidir otra vez en el futuro, volveré a tener una molestia. Entonces, yo lo que hice fue primero liberarme la tensión emocional que tenía, que estaba provocando la contractura, ¿vale? Eso no significa que la contractura se vaya de golpe. Por eso el cuerpo físico no funciona tan rápido como el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es muy rápido para resolver, pero el cuerpo físico le cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces, al final, cuando yo voy eliminando todo esto a nivel emocional, luego puedo hacer la búsqueda, porque ya no estoy tan ofuscado, no tengo tanta niebla mental, ¿me explico? Así que, si puedes hacerlo antes, puedes hacerlo después. El caso es que lo hagas. Y si lo haces con un facilitador, da igual que lo hagas tú sola, o lo hagas con un facilitador o facilitadora, si tú encuentras cuál es el patrón, pero tú no te lo apuntas en un papel, lo pones como algo que tienes que empezar y estás atenta cuando se den esas circunstancias para que no se vuelva a repetir, pues se volverá a repetir infinitas veces, ¿vale? Entonces, ¿por qué no estás atenta? Claro, si no estás atenta es porque tienes miedo a que eso, y te tenemos que preguntar, ¿y a qué tienes miedo? ¿Entiendes? Porque te estás saboteando, eso es un sabotaje. Si tú tienes el conocimiento pero no haces nada, entonces no has tomado conciencia. Entonces la diferencia entre conocimiento y tomar conciencia es que el conocimiento no lleva a la acción, la toma de conciencia, en teoría sí, ¿vale? Es como la sabiduría, el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Pues la sabiduría el conocimiento puesto en práctica, ¿no? Y luego, aquí teníamos a Sandra diciendo que a ella le servía mucho escribir sin filtro, es decir, cuando ella tiene un enfado o un malestar, dice, pues yo escribo sin filtros tal y como lo siento. Y es cierto que luego pierde intensidad, ¿no? Que a ella le estaba funcionando esta técnica, como hemos comentado algunas veces, no sé si ella no la ha escuchado a nosotros, lo ha visto en otro sitio, pero bueno, estaba funcionando esto, ¿no? Y Carolina añade que escritura libre, ¿no? También escribir un poco todo lo que te vaya viniendo. Y tenemos pendiente una pregunta de Enrique también, que le habíamos dejado ahí, que estaba por el camino. Enrique, no sé si ya la respondí o... No, yo no iba a hacer ninguna pregunta, yo iba a matizar mi propia experiencia muy rápidamente. Yo, Miguel Ángel lo sabe muy bien, tengo ansiedad, sufro de ansiedad desde hace muchísimos años, hace muchos años. He aprendido, viene esto, María José, a lo que te cuento de cuando tú estabas preguntando, ¿no? Es decir, yo he llegado al punto de que, y como decía Javiela, he llegado a veces al punto de darme cuenta, de pararme, de ir por la calle, de pronto notar sentir el miedo, sentirte mal, ostras y tal, empezar aquello a darte vueltas en la cabeza, no encontrarte nada bien. Y entonces hay un momento en el que te acuerdas de alguien, Miguel Ángel o de un amigo que te ha dicho cómo dices, para. Y paro. Y pienso, en ese momento, esto te ha ocurrido antes, es que ha sido Javier la que me lo ha dicho. Y es cierto, es verdad, te ha ocurrido, es un patrón que se me repite. Y mientras estoy pensando en lo que ha ocurrido antes, mi nivel de ansiedad y de estrés ha bajado al suelo. Y cuando me he venido a dar cuenta no había nada. ¿Qué ocurre? Que te quedas ahí. ¿Qué ocurre también? Miguel Ángel lo conoce bien. Conozco y sé lo que me hace bien. Y me falta lo que tú estás diciendo, meterme más en la acción. Por eso estoy aquí. Pero al final es un proceso que te cuesta al principio, que además tienes una lucha interna brutal, ¿no? Es decir, no, si es que de verdad es que esto no puede ser, esto te encuentras mal, te vas a sentir mal, te vas a poner muy mal, ya acuérdate de aquella vez, no. Y eres tú solo, es un sentimiento, una sensación. Pero por eso es por lo que me ha gustado mucho que lo de la razón y la emoción, ¿no? Es decir, que por eso me he dado cuenta, y me he dado cuenta, porque lo he vivido en experiencia propia,
que cuando aplico la emoción, el corazón, y no me dejo llevar por la mente, por la razón, me funciona. No todo lo que debiera y no sé aplicarlo todavía del todo bien, pero creo que estoy en el camino, de verdad. Esto es lo que quería decir, es una experiencia propia. No sé si estoy equivocado. Muchas gracias, Enrique. No sé si estoy equivocado o no sé. Es mi experiencia. El corazón también tiene neuronas, con lo cual Bueno, estamos integrando la razón al corazón. Se están haciendo amigos. Claro. Hay un mito que es el favorito de mi hija, me encanta, que es el de Psique y Eros, ¿no? Sí. Que es la unión entre el corazón y la razón, ¿no? Eso es lo ideal. A mí me gusta hablarlo de que lo idóneo sería que el corazón dirigiera la mente. Pero para eso hay que tener un corazón en amor. El amor nunca se equivoca. Si estás en amor, si lo que te mueve es el amor, esa es la decisión. La mente se va a ir siempre a otra historia. Oye, para terminar con esto y hacer aquí también un inciso de lo que estabais hablando, María José y Enrique y tal, al final tenemos que ver que a veces hay una frase que dice, a veces el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Esa la utilizo yo hoy precisamente para alguien. Claro, al final esta frase, hay muchas frases que nosotros hemos leído a lo largo de nuestra vida, y en libros, ahora con las redes sociales es mucho más sencillo porque antes no teníamos internet, ¿no? Pero ahora lo tenemos, lo vemos todo como mucho más, tenemos mucho más acceso a la información y todo esto. Y una de las cosas que cuando leemos esa frase, que yo he leído muchas frases bonitas que muchas partes de mi vida no he entendido. O sea, sí la entendía, pero no me la llevaba a mí. La diferencia, yo puedo ver una frase, pero luego si tú no te la llevas a ti en un momento determinado, y hay frases que te las llevas a ti en un momento determinado y otras no. Entonces, cuando hablamos de que el corazón tiene razones que la razón no entiende, lo que viene a decir, por ejemplo, en mi caso, en el caso que yo estaba diciendo de este ejemplo, o en el caso de Enrique, por ejemplo, que como él dice, pues lo estamos viendo, al final él ahora, pues gracias a otra historia, a otro tema de ayuda que está haciendo, pues le han dado como un boom, ¿no? Un boom de decir, ¡pum!, date cuenta, ¿no? De que hay que soltar, ¿no? Que hay que soltar. Entonces ahora él lo está viendo, ¿no? Pero no siempre lo ve. Y una cosa que yo a lo mejor ya le había dicho hace 5 años o 10, pero claro, yo por no repetirme, muchas veces los facilitadores, por no repetirnos, porque nos criticamos a nosotros mismos, ¿no? Pensamos que a veces nos podemos equivocar, igual que podéis equivocar vosotros, como Enrique estaba diciendo, no sé si me equivoco, pues, ¿no? En la propia duda, ¿no? De que no sé si me equivoco, pues yo también tengo la duda, ¿no? A veces me digo, no sé si me estoy equivocando, no sé si repetirle tanto lo mismo, entonces busco como vía alternativa, y al buscar vías alternativas, por no confiar en mí, acabo fracasando en lo que estoy haciendo, porque no estoy repitiendo la única verdad, y la única verdad es que tienes que soltar, ¿no? Tienes que soltar el control. En su caso en particular es un tema suyo, un tema de su empresa y de sus cosas, y en otro ámbito pues se da de otra manera, ¿no? Se dan otras cosas. A mí no me venía emocionalmente que yo me sintiera muy mal por no tomar decisiones, pero el corazón me dice, toma decisiones, ¿no? Toma decisiones. Y esas decisiones, toma decisiones por ti mismo y no tienes que llevártelo solo al ámbito de mi familia, sino en todos los ámbitos de tu vida. Como que yo a veces me he dejado llevar y tengo que empezar a tomar esas decisiones. Entonces, no importa, si me ha salido la contractura y el cuerpo me está diciendo que viene de eso, confía en esto y ponte a tomar decisiones. Y ya está, y no le das más vueltas, o sea, no intentes razonarla, porque desde mi tecla rota o desde mi confusión mental en un momento determinado no lo voy a ver, y pues precisamente por no verlo no me lo apunto, y por no apuntármelo no lo tengo pierdo. Y de nuevo, por miedo, no priorizo. Y si yo no lo priorizo y no lo planifico, es como si no hiciera nada, ya sabes. Todo lo que no se escribe, todo lo que no se pone por escrito, esto te va a acabar afectando y te va a acabar haciendo daño otra vez, y no va a acabar nunca. Entonces tenemos que darnos cuenta, y cuando nos demos cuenta, es decir, ese darnos cuenta en ese momento, que luego se nos puede olvidar, rápidamente apuntarlo. Yo muchas veces lo apunto en el móvil, os digo, apunto en el móvil las notas, hacer esto, trabajar esto, y priorizarlo y planificarlo, y estar atento. ¿Dónde sé que yo me pasa esto? Me pasa con mi pareja, me pasa con mi familia, o me pasa con las personas con las que más confianza tengo. Bueno, cuando esté con esas personas, estate atento a esto, para que no te vuelva a pasar. Toma tus propias decisiones, ¿no? Toma tus propias decisiones. Aunque no sean aparentemente lógicas, no tengas que tener la razón lógica, pero si el corazón te está diciendo esto, es importante que tomes la decisión, porque si no, aparece la caja dorada, ¿no? Del maestro interior, que había hecho alguno, que ese
el boom, ¿no? Ese golpe que te da la vida para que entiendas que tienes que hacer ese cambio. Así que bueno, eso es un poco lo que tomar decisiones, de hecho hay quien lo hace, es decir, tiene que tomar una decisión y la pasa por el filtro de qué siento, es muy alucinante cómo funciona, porque al final tu mente te puede estar diciendo, sí, venga, por aquí, pero hay algo, ¿no? Eso que se llama intuición, hay algo que te dice, no es agradable. ¿Y por qué? Si se supone que sí, no es agradable. Pues así que al final es más, y cada vez más. ¿Por qué? Porque tu mente puede tener una tecla rota, pero tu emoción, de alguna forma, a mí me gusta decir que el cuerpo, pues yo lo siento así, es como, no hay que sufrirlo, hay que interpretarlo, ¿no? La emoción, de alguna forma, ¿dónde se siente? No, de alguna forma no, las emociones no se sienten, no están en el aire. ¿Dónde las sientes? Las sientes en tu cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ver qué te está diciendo la emoción. Y en tu cuerpo vas a sentir algo agradable o desagradable, independientemente de tu mente, de lo que tu mente esté diciendo, tu razón. Bueno, ya son las 9, así que los que tenían que irse, nos despedimos. Vale. Yo me voy. Pero una sola cosa más antes de irme. Es que gana el B más que el A, porque para mí el B es el miedo, la ira, la sorpresa, el asco. Y tenemos solamente 2 puntos positivos, que es la tristeza y la felicidad, ¿no? Tenemos mucha lucha por delante, querido. En realidad no, Enrique. Porque no lucha. Vale. No me dais la brasa. Solo hay 2. Miedo y amor. ¿Vale? Y de miedo hecho, y amor. Solo existe. Hay que elegir. Pero el amor mira al otro lado, aparece la oscuridad. Entonces, y de la oscuridad y del miedo salen todos los demás sentimientos negativos. Tú siempre para el amor. Tú siempre, Enrique, amor. Pero, pero que para el amor hay poco. Aquí, en las notas que yo he tomado. Porque no te enfocas ahí, no te enfocas. Bueno, pues... Bueno, que yo me tengo que marchar. También, Enrique también, si queréis salir de alguna pregunta más para Javiela, venga. Enrique. Me marcho, chao. Adiós, chao. Yo hoy voy a monopolizar el tema, porque con las emociones me gusta mucho, me pasa como Javiela, es algo que me toca por ahí también. Y hablando del miedo y del amor, yo muchas veces he interpretado el miedo, y digo interpretación porque probablemente sea algo mío, como también amor, puesto que se me está protegiendo, que estoy mostrándome hacia mí. No sé si puedo transmitir un poco esa sensación que yo tengo. El miedo es amor hacia mí, porque me estoy protegiendo. Si me estoy protegiendo, me estoy dando amor. Lo que pasa es que ¿desde dónde? ¿Desde el ego o desde la esencia? Si hay miedo, no hay amor. Si me estoy protegiendo, me estoy amando. Proteger es miedo. Pero desde el amor. No tienes que proteger de nadie. No tienes que protegerte de nada ni de nadie. Si tú estás en amor, no hace falta. El problema es que no estamos en amor. Pero la utilidad del miedo sí. Porque yo tengo que tener miedo para cruzar la calle. A mí me está reservando. A mí me está cuidando. Y si me está cuidando, me está aportando. No puedo eliminar todos mis miedos. No, pero hay un miedo adaptativo. Tendrás que diferenciar. Miguel Ángel. ¿Puedo yo intervenir un poquito? Pues claro. Que quizás cuando hablamos de ese miedo, hablamos de miedo en práctico, ¿no? Hablamos de cosas prácticas, ¿no? Del adaptativo. ¿Sí? Ayer mismo estaba trabajando con una paciente y me decía, bueno, y entonces planificar eso es proyectar en el futuro. Y yo le decía, sí, pero eso es práctico. Otra cosa es proyectar en el futuro de manera mental sin que sea algo no palpable, sin embargo, o sea, pensamientos a futuro sobre qué me va a pasar, qué me va a ocurrir, cómo voy a estar. Entonces, quizás un poco, María José, el tema de que tú, lo que yo he entendido, quizás ese miedo es amor a ti, pero miedo en práctico, miedo no para defendernos de no sabemos qué. No, sino... es para conocer, para darme la opción a conocer mis puntos ciegos en los cuales yo estoy a la defensiva o me aparecen patrones de repetición.
¿Me explico? Mi miedo me permite a mí ver qué patrones de repetición estoy haciendo, porque me estoy protegiendo de algo. ¿De qué o de quién? Mucho miedo hay ahí, ¿eh? Entonces, A mí me gusta mucho el tema del miedo, he sido siempre muy miedosa. Gracias a ello me estoy haciendo fuerte y estoy aquí. Yo jamás hubiese intervenido en una conversación, pero jamás. Pero ahora no estás en miedo, estás en amor. Claro, te te estás dando amor, o sea, estás siendo vulnerable, ¿no? Te estás abriendo a, Claro. me tiro al vacío, a lo que venga. Desprotegiendo. Porque Claro. me he visto el miedo y al ver el miedo le pongo luz, le pongo amor, pero a mí el miedo me ha sido funcional, me ha sido útil. Entonces no quiero ir de... Lo que hemos dicho, el miedo tiene una parte adaptativa. Claro. Pero es una parte práctica. Pero no, si tú no te puedes dejar llevar por el miedo, porque el miedo te va encerrando, cada vez no hago nada, por miedo. Al final te encierras. Pero justamente si los veo, me da la libertad. Pero, ¿y cuando los estás viendo, estás en miedo o estás en amor? En ese momento en el que tú estás viendo el miedo, te estás convirtiendo en observadora. En observador externo. Claro, entonces ya no eres miedo. Claro. Entonces ya eres amor, ¿no? Ya eres enfoque, claro. ya eres presencia. Lo que te decía de las emociones, cuando tú las visualizas, te es mucho más fácil meter amor. Claro. ¿Entiendes? Tú visualizas tu miedo y dices, vale, como está haciendo ahora, tengo miedo a hablar en público. No. Meto amor y ya hablo en público. ¿Me explico? La transformación, la transmutación de la que tú hablabas, pero desde la permitirme experienciarlo. Si no lo experiencio, esto no lo haría. Es que, insisto, las emociones son necesarias. Claro. Pero lo que tenemos que aprender es a resolver en amor. Es decir, meter amor ahí. Al final la emoción te da un patrón, la emoción te sirve para esto, pero si no estás siendo adaptativo, tú tienes que verlo para decir, no, venga, si meto amor, lo resuelvo. Y lo ves cómo lo resuelves. Sí, por eso, son necesarias. Por eso digo, es lo que decía al principio, que para mí el miedo también forma parte del amor. Si yo lo integro y le pongo amor... El miedo es miedo. Y si hay miedo, no hay amor. El miedo no forma parte del amor. El miedo te sirve para incorporar amor a esa circunstancia, a que no hay amor. A esa situación. Como emoción adaptativa para mostrar el amor que realmente tengo. La ausencia de amor que tienes. Tú tienes miedo porque tienes ausencia de amor. Si metes amor, ya no tienes miedo. ¿A que ya no tienes miedo a hablar? Sí, pero lo sigo haciendo. Entonces tienes miedo... ¿Tienes miedo y lo sigues haciendo o piensas que tienes miedo y ya lo estás haciendo? Pienso y me identifico con aquello que sentía, que era el miedo. Desde la identificación con el personaje. ¿Y cuando estás hablando, cómo te sientes? Pues si me meto dentro de la conversación tal y como estaba, bien, ahora ya he empezado a destabilizarme, a irme. Pero porque lo has pensado, ¿no? Porque claro, ya no estás en presencia. Sí. Es más que nada la utilidad de la emoción real, tal y como dice el título de la webinar. Cómo yo uso el ver esas emociones. No sé si va a servir a alguien. Las emociones son herramientas para aprender a amar, para saber si hay amor o si no hay amor. Lo ideal es fluir con las emociones, que ahora viene miedo, ¡ay, qué miedo tengo! Ahora qué alegría, ¡oh, qué alegría tengo! Lo ideal sería que estuviéramos todo el día fluyendo con ellas sin quedarnos encajados en una, ¡ay! Porque si te quedas encajado en una, a lo mejor estás una hora en miedo, 2 horas, pues ya, eso es, ahí ya hay que ahondar y hay que hacer conciencia emocional para salir de ahí, para eso la tenemos, para eso es la herramienta. Pero lo ideal sería eso, que estuviésemos así todo el día, ¿vale? Que vaya, que suba, que baje, hasta que esas subidas y esas bajadas son cada vez más pequeñas y entonces estamos como más en esa franja de amor cada vez con más tiempo. Vas metiendo la práctica, claro, más amor, cada vez más amor, porque quitas patrones y cada vez te vas quedando más en el amor. Vamos a ver, aquí tenemos que diferenciar, acordaros, bueno, claro, como no habéis hecho el taller del monográfico del miedo, pues no podéis saberlo, claro. Porque tú no lo has hecho. Entonces,
Vamos a ver, tenemos un miedo que es el miedo físico o el miedo que viene del cerebro reptil, ¿vale? Que es el miedo de tu cuerpo físico. Pero tú no eres tu cuerpo físico. Tú eres tú, que es tu de paz, tu amor, tu esencia, eso es lo que tú eres. Luego tienes el cuerpo físico, que es tu herramienta, la herramienta que tú estás utilizando. Y luego hay una interfaz entre medio que hablamos que es como ese sistema operativo que hablamos del ego, ¿no? Lo comentábamos el otro día con Marco, precisamente. Entonces, al final, el miedo reptil, que es el que te protege. Ese miedo es positivo porque te protege de cosas que puedan pasar que están mal. El problema está en que es cuando cuidado, y entonces alguien se agacha corriendo, ¿no? Cuidado, te agacha. Ese es el miedo reptiliano. Y si entra, como digo siempre, entra un león en tu casa o entra un señor que es más fácil que entre un señor con un hacha que un león en tu casa, ¿no? Probablemente. Entonces, pues, si entra un señor con un hacha en tu casa, pues tú vas a hacer todo lo posible por defenderte y sobrevivir. Ese es el miedo reptil, ¿vale? Del cerebro reptiliano. Y luego está el miedo, que es la ausencia de amor. Y la ausencia de amor, acordaos que el ego es miedo y pasado, ¿vale? Solo una parte del ego, porque hay una parte que es buena, ¿vale? Entonces, esto que estaba hablando Marco antes, que estaba comentando de ese miedo práctico, ¿vale? Ese es el miedo que es usable, que realmente le vas a sacar partido. Por eso decía, él habla de práctico, que es una buena forma de explicarlo también, ¿vale? Que es simplemente que como yo tengo ese miedo, si yo lo utilizo para algo que a mí me va a servir, tiene una utilidad, pues esto es práctico, esto es adaptativo. Cuando hablamos de miedo no adaptativo, es un miedo no práctico, que no tiene ninguna utilidad práctica. Entonces, si no tiene ninguna utilidad práctica, hace que yo me coma la cabeza, que yo le dé vuelta a las cosas, que yo me sienta mal, que yo esté enfocada en lo que no me interesa, pues es otra historia. Ella no sirve. Y luego hay otra que nos estamos perdiendo, que es la parte trascendente del amor y el miedo, ¿vale? Porque la parte trascendente es la que tiene que ver con la dualidad, ¿vale? Y esa dualidad es que nosotros vivimos en una dualidad precisamente para todo este aprendizaje de amor y todo esto que Javier ha comentado durante la conferencia, ¿vale? Entonces, al final, durante la webinar, perdón. Entonces, cuando tú hablas de ese miedo dual relacionado con lo trascendente, es que, y esto lo habréis leído muchas veces, que alguien necesita conocer el dolor para saber lo que es el placer. Alguien necesita conocer lo que es la oscuridad para saber lo que es tu luz. Alguien necesita conocer qué es el odio para saber qué es el querer a alguien, ¿no? Y entonces, al final, tenemos esa dualidad y efectivamente tenemos que aprenderlo. Pero en general el miedo no práctico, el miedo no funcional, el miedo no adaptativo, pues no nos conviene y es el que tenemos que evitar. No sirve absolutamente para nada. Porque es más, la palabra que decimos es que el miedo produce ofuscación mental. Y ofuscación mental es distorsión cognitiva. Es decir, que yo no puedo pensar con claridad. Es una especie de niebla que me impide pensar, ¿no? Y cuando yo no puedo pensar con claridad, entonces tengo un problema. Porque si yo estoy en una ofuscación mental, yo no me hubiera dado cuenta la semana pasada de esto que estaba comentando antes. No me hubiera dado cuenta. Porque esa ofuscación mental me impide pensar con claridad. No me hubiera llegado ese recuerdo. Entonces yo primero tengo que calmarme, tengo que trabajarme, puedo trabajarme emocionalmente o puedo hacer una simple meditación y cuando termino de meditar ya tengo menos niebla mental y entonces ya puedo darme cuenta de cosas más fácilmente. No significa que lo vaya a hacer, significa que tengo mayor facilidad, ¿vale? Y luego, claro, la confianza en el proceso es muy importante, porque yo tengo confianza de que lo voy a lograr. Pero yo entiendo que una persona que está empezando a trabajarse no tenga confianza en que lo va a lograr. Entonces el ego como que te sabotea, te dice, esto no lo vas a hacer, a ti no te va a salir, como no vayas con Miguel Ángel, con Javier, con Marco, con no sé quién, no vas a hacerlo. ¿Me explico? Entonces esto es otra historia, que es desconfianza, que también es un tipo de miedo. De hecho es un sentimiento derivado del miedo, ¿vale? La desconfianza, la inseguridad, el temor y todo este tipo de cosas. Entonces esto es un poco, bueno, por aclarar los tres niveles, ¿no? El miedo tal cual físico, el miedo adaptativo o no adaptativo, funcional no funcional, práctico o no práctico, en función de si esto me sirve para algo o no en ese momento, y luego el miedo trascendente que tiene que ver con la dualidad, con nuestro aprendizaje y con poder comparar con cosas que nos hagan sentir bien y mal para saber qué elegimos, ¿no? Entonces el miedo también nos sirve para ver esa parte negativa, esa parte de no elegir, ¿no? Y bueno, aquí veo algunas cosas que estabais escribiendo también, que decía Carolina que habla de las funciones del miedo, ¿no? Estaba hablando de las funciones del miedo, hablaba del observador, cuando Poppy estaba hablando de la meditación, efectivamente hablamos del observador. Si yo soy capaz de pararme a meditar y abstraerme de mi cuerpo físico por un momento, no es que salga de mi cuerpo, simplemente es que a nivel de conciencia me salgo un poco de mi cuerpo, como si yo lo viera detrás. A veces lo visualizo como que estoy aquí en mi punto de visión y de repente me voy como un poquito más atrás de mi punto de visión, ¿no? Entonces empiezo a ver las cosas de manera distinta. Esto es un ejercicio que podéis hacer y practicar también en meditación.
Cuando haces eso, puedes ver las emociones desde una perspectiva diferente. Están ahí todavía, están moviéndose, están rulándose, porque el pensamiento sigue activo. Pero tú ya lo estás viendo desde fuera, y por lo tanto ya no te están afectando somáticamente, ¿de acuerdo? O al menos no te están afectando desde una perspectiva negativa, porque estás aprendiendo de ti mismo. Esto es simplemente la meditación por observación pura y dura, que es la más básica que hay, sobre todo más que de la meditación del mindfulness, ¿no? Mindfulness más básico es simplemente obsérvate, ¿no? Luego, estaba poniendo aquí Victoria, de pregunta, ¿y cómo se convierte uno en amor? La forma de dialogar con uno mismo imagino que tiene mucho que ver. Bueno, convertirse en amor básicamente tiene que ver con estar precisamente, hacer esa abstracción que acabo de comentar. O sea, eso respondía a tu pregunta, en realidad, ¿no? Al final, si tú haces la abstracción, es decir, tú te vas como fuera de ti, también puedes hacer es visualizarte dentro de ti. Es otra de las visualizarte fuera de ti. Tú estás sentado en un sitio meditando y tú te imaginas delante de ti y te ves a ti, te ves tu rostro y ves tu gesto y ves tu corporalidad. Y entonces estás observando, incluso puedes hacerte preguntas. Esto es una técnica de Gestalt que se utiliza mucho, a veces utilizamos mucho en meditación. Luego, entonces, ¿cómo se convierte uno en amor? Pues realmente se convierte en un amor cuando piensa en amor. Básicamente es esto. Si tú te quieres convertir en amor, la forma más rápida de irte sin necesidad de meditar es pensar en aquello que amas. Si yo, por ejemplo, te hago una pregunta, ¿qué es lo que más amas en este mundo? ¿Qué es lo que más sientes amor en este mundo? ¿A tu mascota, a tu pareja, a tu padre, a tu madre? ¿Qué es lo que te conecta más rápidamente con el amor? En el momento en el que tú pienses en esa persona, vas a sentir ese amor. Y si además, en ese momento, te imaginas abrazándola, vas a conectar con mayor cantidad de amor. Entonces, al final, ¿en dónde tienes el enfoque? ¿Vale? Y mucha gente dice, ya, pero yo no puedo estar enfocado todo el día en algo positivo que me haga sentir amor. Bueno, yo creo que sí puedes, porque de hecho el ego lo hace. El ego está constantemente enfocándose en lo negativo y tú se lo permites. Cuando hacen el miedo y el ¿vale? O sea, que sí que lo hace. Lo que pasa es que hay que practicarlo. Y el ego lleva, si tienes 30 o 40 años, o 46 como yo, ya 46 años practicando lo contrario, entonces llevas más prácticas que tú, ¿sabes? Entonces es un poco lo que hablábamos, ¿no? Luego Marco comentaba que el miedo reptiliano, ese que está diciendo, era igual a miedo práctico, o miedo no práctico. Bueno, sí, perdón, miedo práctico, que lo llama él, ¿no? María José cuenta, bueno, me gusta esa diferenciación de práctico y funcional. Bueno, para esto sirve de estos webinars, ¿no? Para hacer estos comentarios emocionales y que nos enriquezcamos entre todos, ¿no? Por ejemplo, el miedo práctico, pues es una cosa que podemos utilizar todos, ya se lo robamos a Marco inmediatamente y lo utilizamos en los talleres. Y luego, pues, decía Miriam que la observación permanente nos permite ver, sentir más allá de la razón. Sentir, ¿no? Al final se trata efectivamente de una observación permanente de los sonidos, de las sensaciones internas, de las sensaciones externas. Y esto es también un tipo de meditación o de mindfulness, de atención consciente al momento, ¿no? Y bueno, creo que con eso he resumido un poco lo que habéis dicho todos y lo que hemos comentado. Y bueno, son las 9:20. Si tenéis alguna pregunta más concreta, pues la hacemos y si no, vamos cerrando. Bueno, chicos. Muchas gracias, Javiela. Muchas de nada. Muchas gracias, enhorabuena. Ha sido muy bonito. Bueno. Gracias, Javiela, enhorabuena. Gracias, Javiela. Gracias. Poco tiempo, ¿eh? Pasa rápido. Gracias, querida. Pero bueno, por lo menos. Gracias, Javiela. Bueno, pues estamos en contacto. El martes que viene estamos en el programa, nos vemos en el programa del taller de la semana que viene. Día 7 creo que es, no recuerdo mal. Sí, de 7. Y en 2 semanas pues tenemos el siguiente webinar, ¿de acuerdo? Para la comunidad. ¿Okay? Bueno. Muy bien. Pues, muchas gracias a todos. Permanecer en amor. Chao, bueno. Eso gracias, es. Javiela. Chao. Vivid en práctico. Vivid en práctico. Eso. Muchas gracias por eso, Marco. Me ha gustado un montón. Me alegro mucho. Venga. Nos vemos hasta la siguiente.